Hola, profe, yo soy Mariana Sofía Gómez Salmerón y este es mi proyecto de evidencias. Bueno, yo voy a empezar hablando acerca de las diferencias entre el crecimiento y el desarrollo económico. El crecimiento tiene que ver con el aumento de la productividad y los ingresos de un territorio, comenzando con el crecimiento económico per cápita, lógicamente, mientras que el desarrollo se enfoca en medir las mejoras en las condiciones de vida de una población. Estos dos son súper importantes para evaluar el desempeño de los países con respecto al logro de sus objetivos económicos y sociales. Ahora vamos a ver los elementos del desarrollo económico. Son indicadores súper importantes para que los países tercermundistas se vuelvan países en desarrollo. Y estos son el capital humano, que básicamente son los trabajadores, las personas que proporcionan un bien o un servicio, los recursos naturales, que son los bienes o servicios proporcionados por la naturaleza que se usan en energías renovables, y el capital, que es el elemento necesario para la producción de bienes de consumo y que consiste en maquinaria, en muebles u otro tipo de instalaciones. Ahora vamos a ver los factores indicativos del crecimiento económico. Hay 5 factores que son muy importantes para indicar el desarrollo económico de un territorio. Y estos son tecnología e innovación, que consiste en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para progresar tanto económica como científicamente. Las finanzas, que establecen medidas para garantizar la obtención y el uso eficaz de los recursos necesarios. La distribución del ingreso, que consta en que la riqueza generada resulte lo más equilibrada posible y pues que toda la población pueda mejorar su calidad de vida. La inversión, que es el saber destinar los recursos económicos para mejorar gradualmente, y los indicadores económicos, que miden de manera periódica diversos aspectos de la actividad económica y de las condiciones de vida. Ahora vamos a darle un vistazo a algunos de los modelos de crecimiento, comenzando por el modelo neoclásico de crecimiento. El modelo neoclásico utiliza la función de producción, donde el factor es el capital por unidad de trabajo. El producto viene también medido en términos de trabajo y, de acuerdo con los neoclásicos, este trabajo se considera unidades de eficiencia. Ahora vamos a hablar del keynesianismo. Este se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de cualquier crisis. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Ahora vamos a hablar del modelo neoliberal, que es el que se está usando actualmente. El neoliberalismo considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma en que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia. Y aquí ya empiezan mis evidencias, profe. Es cuando supe que tenía que poner las evidencias como tal. Vamos a hablar también sobre la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este organismo es dependiente de la ONU y es responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Fue creado en 1948 y la CEPAL se dedica a la investigación económica. Recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico y pues social de la región. Ahora vamos a hablar del modelo del desarrollo compartido. Para comprender lo que pasa en México hoy en día, debemos analizar algunas cosas que pasaron en México en el pasado, en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Así que vamos a tocarlos por encima. El modelo del desarrollo compartido fue el plan implementado entre 1970 y 1976 por Luis Echeverría, que era el entonces presidente de México. Consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso y pretendía corregir las deficiencias del modelo de desarrollo económico anterior, impulsado por Adolfo Ruiz Cortines en 1954 y mantenido hasta 1960 por Adolfo López Mateos y después por Gustavo Díaz Ordaz. Ahora vamos a hablar sobre el impacto social del desarrollo compartido. Esta política resultó en consecuencias tanto negativas como positivas. Algunas de las positivas fueron que hubo mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno, que se estimuló la producción de bienes de capital, que se abrió el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que pues les dio una oportunidad para comprar viviendas y pues remodelarlas ya, las que ya estaban adquiridas. Se introdujo la reforma educativa basada en el aprendizaje de nuevos oficios. También se introdujo el Plan Nacional de Educación para los Adultos y la enseñanza del idioma español a diferentes etnias indígenas del país. Mientras que las negativas fueron que México entró en recesión económica, que el PIB registró el crecimiento más bajo desde 1959, el peso se desplomó de 12.50 a 70 pesos por dólar.
La deuda externa se duplicó, se gastaba más de lo que se producía y se produjeron muchas revueltas sociales. Ahora le voy a presentar una de las revueltas más populares del movimiento social. Esta no se derivó del desarrollo compartido, pero es súper importante conocerla para saber cómo ocurren los movimientos sociales. Aquí hubo rivalidades entre el IPN y la UNAM, donde la policía intervino con órdenes del gobierno. En todo el mundo se estaban organizando movimientos para mejorar el nivel educativo y el aprendizaje, y los estudiantes de estas universidades presentaban un pliego petitorio, y al ser ignorada su propuesta decidieron manifestarse pacíficamente contra el gobierno autoritarista, la opresión y la violencia de México desde entonces. Sin embargo, fueron atacados y muchas personas murieron y muchas otras resultaron heridas, y es un tema muy fuerte. Ahora vamos a hablar del modelo de alianza para la producción. Esta fue una de las estrategias elegidas por el presidente José López Portillo como medida ante la crisis económica del 76. Entre 1940 y 1950, México sustentó su economía en un modelo conservador, promotor de la industrialización. Y este modelo fracasó, ya que los recursos para activar la economía eran insuficientes y la industria no conseguía las divisas para los recursos. Y pues también el sector agropecuario se estaba deteriorando gradualmente. Por esto se tomó la política económica ante el auge petrolero. México buscaba todo para salir de las constantes crisis producidas por los modelos fallidos y pues en eso, en tratar de mejorar la situación económica del país, México se concentró en una de las cosas que generan más dinero, el petróleo. Pero resultó contraproducente ya que las demás actividades económicas quedaron muy desatendidas y provocó otra crisis y muchas más deudas para el país, haciendo que toda la inversión que se hizo en el campo del petróleo fuera para nada. Ahora vamos a hablar sobre la crisis agroalimentaria. Esta es una de las crisis más graves que puede experimentar cualquier país y México, claro que no es la excepción. El abandono del campo, la mísera calidad de vida de los campesinos, la desnutrición, la obesidad de millones de mexicanos sin acceso a una dieta balanceada y saludable son algunos de los muchísimos problemas que se viven por esta crisis. Además, obviamente, las repercusiones económicas en los micro, pequeños y medianos productores que quiebran por falta de recursos al abastecer sus negocios. Bueno, ese fue mi trabajo y vamos a hablar también del endeudamiento y la crisis. México ha pasado por muchas crisis y tiene deudas externas de millones de pesos con muchísimos países. Y es algo inevitable cuando pasa algo que no se tenía previsto. Pasó con el fracaso de todos los modelos que ya analizamos, con otros modelos que se aplicaron, e incluso está pasando actualmente con todo esto de la pandemia. Se pronosticó que gracias a la pandemia la relación del endeudamiento público con el Producto Interno Bruto se elevaría y se estima que la deuda de México relacionada con el PIB podría llegar al 59%, todo a raíz del impacto de la pandemia, porque pues es algo que no teníamos previsto, que no sabíamos cómo manejar y son también temas muy delicados. También vamos a hablar del consenso de Washington. Este fue un conjunto de fórmulas económicas neoliberales impulsadas por varios organismos financieros internacionales entre los años 80 y 90 aproximadamente. Se presentaba como la fórmula hacia el crecimiento económico, el control de precios y la distribución equitativa. La política orientada al exterior y la expansión de las exportaciones era necesaria para la recuperación económica de toda América Latina. Fue por eso que se estableció el Consenso de Washington, para apoyar desde Estados Unidos a toda América Latina. Ahora vamos a hablar de uno de los temas más conocidos actualmente, que es la globalización. Este es un proceso que espera crear un solo mercado mundial en el que se comercien productos semejantes producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que pues sus operaciones se distribuyen en varios países, en muy diferentes regiones. Es básicamente la idea de unificar a todo el mundo. Hay dos visiones de la globalización, que pues son la pesimista, que hace ver los daños a la naturaleza y la desigualdad de ingresos en muchos países, y la optimista, que ve a la globalización como un modo en el que el mundo quede sin desigualdades, sin conflictos y que quede homogenizado. La privatización. Bueno, en la privatización, el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas desde el Estado hacia empresas o organizaciones privadas. Las privatizaciones contribuyen a reducir la deuda pública, pero también reducen el déficit público. Sirven para mejorar la competencia, que ayuda a las empresas a mejorar su estructura de costes, permitiendo que los productos puedan tener mayor calidad y a precios menores, favoreciendo muchísimo al consumidor. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio.
Este fue fundamental para el crecimiento y la eliminación de las barreras de comercio y para la facilidad de la compra-venta de bienes y servicios entre las tres naciones que lo conforman, que son Estados Unidos, México y Canadá. Este tratado ha tenido tanto ventajas como desventajas. Ofrece ciertos beneficios como en los aspectos comerciales y económicos y afirma eliminar las barreras de comercio. Sin embargo, México no diversificó su producción ni sus mercados de destino. Solo se generó una dependencia económica de México hacia Estados Unidos y a Canadá porque pues, son los países que participaban en este tratado. Ahora vamos a ver sobre las nuevas instituciones. La deficiencia de los modelos económicos se refleja en la pobreza de la sociedad y pues no permite que lleven una buena calidad de vida. Por esto, desde 1980 el gobierno estableció programas asistenciales para paliar la pobreza, para aminorar su impacto, aunque pues sus resultados fueron a veces irregulares, a veces insuficientes. Algunas de las instituciones que se crearon fueron el Programa Nacional de Solidaridad, el Programa de Educación y Salud y 70 y más, que se dedicaba a ayudar a adultos mayores. Ahora, los costos sociales del neoliberalismo. En México, como en muchos otros países, la estrategia del neoliberalismo es demasiado injusta, ya que mientras las personas con un Producto Interno Bruto más alto, las empresas y el gobierno se benefician, pero las personas que viven en pobreza pues no pueden mejorar su calidad de vida. Hoy en día más del 65% de los trabajadores asalariados son explotados de manera súper injusta a cambio de recibir un salario que muchas veces no alcanza a pagar la canasta básica. Otra consecuencia del neoliberalismo es obviamente el consumismo, que hace que las empresas ganen más y los negocios pequeños y el pueblo en general se quede sin apoyo. La pobreza en México. Este es un tema muy actual y es un tema muy real. La pobreza se relaciona con la incapacidad de tener nutrición adecuada, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad de servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, pues según la definición de desarrollo social. Esta tiene muchas consecuencias negativas reflejadas en los ámbitos psicológicos, como cuando las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad o baja autoestima, debido a que no tienen los recursos para tener una vida digna, que sienten el rechazo de la sociedad, a que su salud física se ve comprometida y pues problemas sociales como el abandono escolar, el trabajo infantil, la delincuencia, la corrupción, que pues también son ocasionantes de ciertos problemas psicológicos y no ayudan en nada para salir de la pobreza. Ahora vamos a hablar sobre el sector económico terciario. Este consiste en las actividades económicas de distribución y consumo de bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad a través de servicios. Este sector puede determinar la economía del país y se basa en las cosas como las actividades financieras, turismo y hotelería. Puede también estar relacionada con el transporte, la comunicación, la telecomunicación, el internet, los comercios tanto pequeños como medianos como grandes y las centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. Ahora vamos a hablar sobre el perfil de trabajo y las prestaciones sociales. El perfil de trabajo es el conjunto de capacidades, conocimientos y habilidades que definen la formación óptima de una persona. En México, las prestaciones sociales se ofrecen a través de diversas instituciones, como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Pemex, la Secretaría de Marina e incluso la Secretaría de Defensa Nacional. Hoy en día las prestaciones sociales están disminuyendo en lugar de aumentar y esto ha generado muchos cambios en los contratos selectivos, evidenciando el debilitamiento de la relación social del Estado con la clase trabajadora. Ahora vamos a hablar sobre la economía informal. La economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal y los trabajadores no cuentan con derechos como vacaciones, compensación por el tiempo de trabajo, indemnizaciones por despido, entre otros. Y muchos negocios prefieren mantenerse en la informalidad y reducir sus costes, ya que éstas no pagan impuestos. Pero la informalidad suele estar muy relacionada con los bajos niveles de productividad, con la escasa formación jurídica y pues con la poca inversión en la tecnología, además de la pobreza y la marginalidad, pero esto no necesariamente es así. Ahora vamos a hablar sobre los jóvenes y el trabajo en México. La falta de oportunidades es algo que afecta a miles de jóvenes hoy en día. El desempleo de las personas jóvenes pues representa el doble del desempleo en adultos y se estima que los jóvenes tienen mucho menos salario. No alcanzan ni para mantenerse a ellos mismos ni para mantener a una familia, que pues hoy en día también muchísimos jóvenes ya tienen una familia. Entonces, pues es muy difícil. 6 de cada 10 de ellos tampoco cuentan con seguro de salud, dejando a los jóvenes en una situación muy precaria y en una situación de precariedad pues muy alta, o sea, es mucha la cantidad de precariedad y pues también hay muchas desventajas educativas porque pues es lo que decíamos de la pobreza, se salen de la escuela para trabajar, pero no los contratan en los trabajos porque hay mucha falta de oportunidades en México. Y bueno, profe, esto fue todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver hasta aquí. Póngame 10, profe, la quiero mucho.